Y seguimos creciendo, recibiendo del cielo las instrucciones que nos permiten cumplir la visión que el Señor nos ha entregado. Es central en nuestra visión los grupos en casa. Grupos que no están inspirados en un hombre, sino en la misma palabra del Señor. Es central para nosotros y a veces hasta jocosamente decimos que el que no está en un grupo en casa de Dios, no está en nada. ¡Qué bendición! Los grupos son un modelo que Jesús mismo nos dio. La Biblia dice que Jesús desarrolló un grupo en la casa donde vivía en Capernaum. Veámoslo en la palabra del Señor, Marcos capítulo 2, versículo 1 y 2. Allí dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa, refiriéndose a su casa. Dice que se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Allí nuestro Señor aprovechaba el momento para predicar, para hablar, que es también lo que hacemos en nuestros grupos. Oramos al Señor para que en nuestros grupos siempre haya mucha gente. Que cuando hagamos apertura, invitemos a la gente vaya siguiendo nosotros el modelo que Jesús nos dio. También Jesús desarrolló grupos en otras casas, por ejemplo en la casa de Pedro. Lo leemos en Marcos capítulo 1, versículos 29, el 32 y el 33. Allí dice que tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Allí vemos a Jesús que ya había alcanzado a Jacobo y a Juan, se los lleva a la casa de Pedro y de Andrés, que vivían juntos entonces. Entonces ahí ya él tenía gente alcanzada, fue allí a firmarlos, a hacer la labor consolidadora y aprovechó, al atardecer ya, se abrieron las puertas de la casa para que muchos pudieran escuchar el mensaje. Así que aquí vemos ahora un trabajo consolidador también desarrollado en el grupo. También lo vemos en la casa de Mateo, uno de sus discípulos. Mateo capítulo 9, versículos 9 y 10 dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Entonces fíjense que acá ya, aparte de la obra de alcanzar, de la obra de afirmar, vemos la obra de discipular. Jesús se gana a Mateo y entonces en la casa de Mateo desarrolló el trabajo de alcanzar las almas, desarrolló la visión. Aprovecharon y llegaron muchos que eran amigos de Mateo. Por eso es que debemos aprovechar los nuevos creyentes para que traigan a sus amigos. ¿Sí? El nivel de testimonio que tienen ellos es mayor de los que tenemos ya mucho tiempo caminando con el Señor. Y Jesús aprovechó el testimonio de Mateo, el reciente, el calientito testimonio de Mateo, para ganar también a los amigos de Mateo. Y allí comieron, compartieron, que es un trabajo consolidador, con sus discípulos. Es decir, ya estaba allí desarrollando el trabajo de discipular a aquellos que ya había firmado para que estos pudieran aprender a hacer también la obra de alcanzar y afirmar. El último ejemplo que menciono es el caso de Zaqueo. En la casa de Zaqueo, según lo que dice la palabra del Señor, en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, Jesús desarrolló el trabajo también de salvación y afirmación. Alcanzó a Zaqueo, le dijo, hoy es necesario que esté en tu casa. Así que Jesús aprovechó las casas para desarrollar la visión. Y lo mismo hizo la iglesia en sus inicios. Nos dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 46, que los creyentes perseveraban, se mantenían expresando y manifestando la fe en sus casas. Dice, compartían en las casas. O sea que cada quien que había abrazado la fe hizo apertura no solamente de su corazón, sino también de su casa, para que allí en su casa se pudiera desarrollar, manifestar, expresar la fe. Lo mismo dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Allí se expresa que la predicación y la enseñanza de la palabra se hacía todos los días en casas. Así que la iglesia siguió ese mismo modelo que Jesús daba. En Hechos 10, por ejemplo, se relata que a través de Pedro se predicó por primera vez
el evangelio a quienes no eran judíos, y precisamente en una casa, la casa de Cornelio. Dice que cuando Pedro llegó allí estaban los familiares de Cornelio y los amigos más cercanos de Cornelio que se habían reunido para escuchar el mensaje. Así que vemos cómo Jesús nos da el ejemplo y cómo la iglesia primitiva siguió ese ejemplo, y nosotros entonces por eso aplicamos esta estrategia de los grupos en casa. Allí llevamos salvación, allí damos bendición, y es precisamente ese el objetivo general, principal del grupo en casa: bendecir a la gente. Allí vamos a traerle bien a la gente, a beneficiar a la gente, a producirle cosas buenas a la gente. El grupo en casa es una reunión en donde nosotros abrimos puertas del cielo para que la gente conozca a Dios, para que la gente conozca a Dios, se afirme en las cosas de Dios y se forme también en las cosas de Dios. Allí se derivan los objetivos específicos del grupo en casa. Alcanzar a las personas para Jesucristo, número 1. Es lo primero, abrir puertas del cielo, invitar a la gente para que escuche de Dios. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en la epístola que Pablo le escribió a los hermanos de Roma. ¿Cómo ellos van a creer si no hay quien les hable? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hablarles para que puedan creer. Recordemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos invitar a la gente a esa reunión del grupo, que generalmente la celebramos un día a la semana. Los invitamos a nuestras casas, abrimos la puerta de nuestra casa y simultáneamente estamos a nivel espiritual abriendo puertas del cielo para que la gente escuche de Dios y puedan ser alcanzados para la fe, alcanzados para Jesucristo. Luego de eso, entonces, el siguiente objetivo es afirmar a todos aquellos que abracen la fe, sigan viniendo al grupo para que allí se afirmen. Por eso es que simultáneamente el grupo alcanza a las personas y afirma a los alcanzados. Y el tercer objetivo es la formación. Todos aquellos que han sido afirmados continúan asistiendo al grupo para ir recibiendo la formación, como lo leímos en un principio en el modelo de Jesús, que les permitirá a ellos posteriormente también abrir puertas del cielo, abrir también sus hogares para que allí haya bendición. Ese es el objetivo del grupo, en sentido general, repito, es bendecir a la gente. ¿Cómo? Ahí están los objetivos específicos, alcanzándolos, afirmándolos y formándolos. Por tanto, entonces entendemos que los asistentes regulares de un grupo en casa son, número 1, y los principales son los obreros, ¿sí? Que en nuestro caso les llamamos líderes. Son los dos, la pareja ministerial, que son los que emprenden el trabajo, que fueron enviados a eso. Sin líderes no se debería desarrollar un grupo, porque son ellos los enviados a hacer el trabajo, los designados y enviados tal como el Señor lo hizo. El segundo tipo de personas, por el mismo objetivo del grupo, son los discípulos. Esos miembros ya integrados que están en proceso, que se han comprometido. Para eso una clase de membresía, para que la gente haga el compromiso y estén allí en el grupo de forma continua, siendo procesados, siendo alistados. Algunos tardan un poco más en el tiempo de procesamiento, otros tardan el proceso natural. Independientemente a eso, lo importante es que están allí, que son miembros, que siempre van a estar como los discípulos que andaban con Jesús cada que Él desarrollaba su grupo en casa. El tercer tipo de personas les llamamos las ovejas, que son esas personas que están en ese proceso de afirmación, que han sido alcanzados, los estamos primero, después que confesaron, los estamos confirmando. Y luego que los confirmamos, los estamos consolidando, esperando su momento de eventos como el encuentro, el bautismo, el reencuentro, la clase de membresía. Allí están esas personas, entendiendo que cada quien tiene su tiempo. Hay algunos que lo desarrollan naturalmente en las semanas del ciclo que desarrollamos, otros tardan un poquito más. Lo importante es que estén allí siempre en el grupo. Aunque no haya asistido a un evento, siga yendo al grupo. Aunque no haya culminado el proceso de confirmación o consolidación, esté yendo siempre al grupo. Esas son las ovejas. El cuarto tipo de personas son los llamados perdidos, los que están perdidos, que en nuestro caso les llamamos invitados. Y allí también están incluidos
todas aquellas personas que asisten al grupo, pero que no han desarrollado ningún tipo de compromiso. Incluso puede que hayan confesado a Cristo, pero no se han querido comprometer. Eso tenemos que siempre invitarlos, siempre tenerlos, porque en algún momento pues se activarán y pasarán entonces al siguiente punto. Por eso entonces la idea es que los perdidos sean alcanzados o activados para que dejen de ser perdidos, se comprometan en la fe y pues pasen a ser ovejas en proceso de afirmación. Las ovejas allí las tenemos, afirmándolas para que al terminar ese proceso de afirmación se conviertan en discípulos, ¿sí? Los discípulos allí los tenemos en ese proceso formativo para que en algún momento entonces también, según los procesos de la casa, de la visión, puedan ser enviados como obreros, como líderes. Debemos entonces tener en cuenta algunos detalles adicionales. Comienzo con la casa anfitriona. Debemos tener en cuenta de la casa donde se hace el grupo, ¿sí? Siempre contar con la dirección del Espíritu Santo. Esto es un trabajo espiritual, esto es un trabajo celestial y con las herramientas del cielo como principales debemos trabajar. Dependemos del Espíritu Santo. Ser guiados por el Señor a cuál es la casa donde vamos a hacer el grupo. Principalmente recomendamos siempre que sea la casa de alguno de los dos líderes, ¿sí? Para que sea mucho más efectivo el testimonio de luz que se dé. Aunque esto no es una exigencia al 100%, es una recomendación al 100%. Lo segundo que debemos tener en cuenta de la casa anfitriona es que debemos ser estratégicos en cuanto a quienes alcanzar y a quienes hemos alcanzado. Recuerden que simultáneamente en el grupo estamos por un lado alcanzando, por otro lado afirmando y por otro lado formando. Las tres acciones de forma conjunta y de forma simultánea la estamos desarrollando allí. Por eso debemos ser muy estratégicos, ¿sí? En cuanto a los espacios que tenemos y que el lugar donde desarrollemos el trabajo debe ser un lugar digno, una casa digna, ¿sí? Que reúna mínimas condiciones que permitan la concentración, que permitan la organización, que permitan el espacio, ¿sí? Bueno, para esa casa que el Señor les dirija, para esa casa o en esa casa ser estratégicos y que esa casa siempre pueda ser digna para que las personas puedan realmente ser bendecidas. De las actividades que hacemos en el grupo, tenemos que, como ya hemos recibido, tener en cuenta que todo debe desarrollarse con estrategia, con dinamismo, con mucha frescura, nada mecanizado, ni aprendido de forma alcaletre, textual. También todo lo que presentemos tiene que ser claro, tiene que haber claridad, sumado a que debe haber gentileza, la forma como le hablamos a la gente, como los tratamos. Siempre alegría, no amargura, ni maltrato, ni con una cara triste, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tiene que haber, desde luego, autenticidad, que lo que hagamos sea auténtico y no una religiosidad, una obligación, ¿no? Que hagamos esto fluidamente como al Señor le agrada, ¿sí? Nosotros recibimos para cada grupo una guía según las estrategias de cada mes que recibimos en la visión de esta casa, ¿sí? Y en esa guía se incluye que siempre debemos dar una bienvenida, que siempre debemos explicar la visión y misión del grupo, de por qué estamos haciendo nuestras propias palabras, recitar la visión, que hay que desarrollar dinámicas, cánticos dinámicos, dar testimonios, siempre es clave y central presentar la enseñanza, ¿sí? Hacer el llamado y la administración. Y por último, tomar un tiempo para compartir con la gente y compartir también la información del grupo y de las actividades de la congregación. Esto puede tener su variación según las estrategias que presenta la guía que reciben o han de recibir de sus líderes, sí, pero estas son cosas centrales que siempre vamos a conseguir una que otra vez alguna modificación en las reuniones de nuestro grupo en casa. Les comparto ahora algunas instrucciones del funcionamiento interno que debe tener el grupo. Primero, la oración. La oración, la intercesión es fundamental para que el grupo sea exitoso. Eso es clave. Lo segundo es que deben usar, como ya lo escucharon, la agenda del mes
y mantener el enfoque de lo que se está hablando en el mes. Porque aquí a todos, ¿sí?, hablamos lo mismo, estamos en la misma visión. Número 3, todo lo que se haga en el grupo debe ser previamente planificado y posteriormente debe ser evaluado. Y todo esto en acuerdo. No debemos llegar a improvisar. 5 minutos antes de comenzar el grupo es que vamos a leer qué es lo que vamos a hacer. No, debemos tener un tiempo, la pareja ministerial, para tomar un tiempo en la semana para planificar qué van a hacer en el grupo y para evaluar cómo les fue en el grupo anterior, en la reunión del grupo anterior, o cómo les ha ido durante el mes, para de esa manera ver, corregir cualquier error, cualquier debilidad que haya en el grupo, poder así también mejorar. Y recuerden que también debe haber acuerdo para hacer el trabajo. La última recomendación es que siempre debemos llenar y entregar información, los reportes, porque tenemos que llevar un control organizadamente de todo lo que se hace y pasa en el grupo, de todos nuestros discípulos, de la gente que asiste. Bueno, Dios bendice este orden. Además, les comparto instrucciones del funcionamiento externo del grupo. Luego de darles los internos, voy con los externos. Nosotros debemos siempre mantener una conducta acorde a la línea de la bendición de la gente en el grupo. Esa debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento. Número 2, la responsabilidad, la puntualidad y el orden es clave. Ser responsable, siempre tenemos que hacer grupo, siempre. El grupo siempre tiene que abrirse y debemos tener puntualidad. Podemos tener un espacio de 10, 15 minutos, pero siempre debe ser puntuales. No debemos de ninguna manera citar el grupo para 1 hora y comenzar 1 hora después, porque la puntualidad es clave, así como también el orden, hacer todo ordenadamente. Y luego de empezar el grupo, tener un correcto uso del tiempo. Por muy largo, un grupo debería durar 90 minutos. Por muy corto, como mínimo media hora. ¿Sí? Debe haber un tiempo para que la gente pueda recibir bendición en ese tiempo. Número 3, hay que cuidar de desarrollar el cumplimiento, como ya mencioné, de todo lo planificado, teniendo en cuenta la acción del Espíritu Santo. Es decir, también debemos tener apertura a que Dios obre en el grupo según su voluntad, que dé revelación de ciencia, revelación de los corazones, que haya tiempo para que podamos ministrar sanidad quizás a algún enfermo. Hay que dar espacio al Espíritu Santo, cuidando también de lo planificado. O sea, no debemos, es como cuando conducimos. Siempre el conductor anda pendiente de no salirse de la carretera y por este lado del hombrillo y por otro lado no invadir el canal de los carros que vienen o que van al lado. Entonces debemos mantener ese equilibrio, ¿sí? Lo planificado, lo que hemos planificado y depender del Espíritu Santo. O sea, mantenernos equilibrados, porque no vamos a volver fanáticos en la parte espiritual, no, que sea del Espíritu Santo que dirija todo o demasiado estrictos a lo que es la guía. Debemos tener entonces un equilibrio, un balance saludable. Así que también la siguiente es que debemos cuidar de las relaciones y de las normas de la casa anfitriona. No vamos a faltar el respeto de la casa donde estamos porque sea uno de los líderes, ¿no? Tenemos que contribuir con el orden, con el horario, con el cuidado de las cosas. Además, en el grupo hay que evitar problemas, amado. Hay que evitar discusiones doctrinales de la Biblia, temas complejos de la Biblia, largas oraciones, largas consejerías. Ese no es el momento para el grupo. Eso es en otro momento, hable con su discipulador, en los momentos de discipulado. Quizás en otro espacio, debe haber un espacio para resolver problemas y no es en el grupo. Buscamos espacios para arreglar o dirimir cualquier diferencia doctrinal, cualquier tema complejo de la Biblia, que si Adán tenía o no tenía ombligo, el momento del grupo no es para definir este tipo de cosas. Y si alguien quiere levantarse a eso, se les dice con amor, con cuidado, estratégicamente, que ese no es el tiempo, que se tomará otro tiempo para eso. Tampoco estar ahí orando mucho, porque la gente no creyente se cansa, ¿sí? Por oraciones largas. Ellos no están acostumbrados a eso. O que usted, bueno, después que termina el grupo, se toma para aconsejar a alguien y se le van horas y horas allí, no es lo conveniente, ¿sí? Porque tenemos que tener respeto y orden. Hay que evitar de llevarnos los problemas personales para el grupo, los dejamos en casa, los resolvemos en otro momento que no sea el grupo, y bueno, también hay que evitar resolver cualquier diferencia públicamente.
No es que la pareja ministerial van a resolver sus situaciones allí de ninguna manera. Ese no es el escenario, ese no es el momento. También cuiden de que no ministren la palabra del Señor personas ajenas al grupo. Deben y tienen que ser siempre los dos líderes. Ni siquiera que llegue su discipulador a su grupo y usted le va a dar para que predique. No, porque los encargados, los delegados allí son los dos líderes. Tiene que ser uno o el otro. O si en el caso de que hayan tres en ese grupo, de forma transitoria por la organización de las estructuras de discipulado hayan tres, tiene que ser uno de los tres o los dos, ¿sí? Pero alguien ajeno al grupo no va a predicar, no le vamos a dar la enseñanza, negativo, siempre tienen que ser los líderes. Por último, les recomendamos el tema del refrigerio. Aunque no es obligante, siempre es muy recomendable según las capacidades de los líderes o de los miembros del grupo que quieran apoyar. Eso también es según la estrategia que se esté desarrollando en algún momento. Siempre ayuda, ¿sí? Pero tampoco es que vamos a hacer del refrigerio una cena, una feria, unas comelonas todo el tiempo. Eso no contribuye al buen desarrollo del grupo, porque después la gente se acostumbra a ir al grupo solo por la comida y no por recibir la palabra ni la bendición del Señor. Entonces allí también hay que tener balance. Por último, quiero mencionarles recomendaciones claves al momento de presentar el mensaje, la predicación. Recordemos que aunque el mensaje del Evangelio es poderoso y cambia vidas, si no se transmite como debe ser, no va a producir el efecto que tiene. Por ello, al predicar, número 1, cuida el mensaje. Procura que el mensaje no sea muy religioso ni de muchos contextos bíblicos complejos. La mayoría de las personas a quienes presentarás el mensaje no conocen a Dios, no conocen de Dios y mucho menos de términos comunes entre cristianos. La predicación de Jesús siempre fue práctica y orientada a satisfacer las necesidades de los oyentes. Por eso, predica conforme al mensaje de Dios y su doctrina. Predica según la enseñanza que recibes de la visión de la casa y que el mensaje no genere contienda, sino que sea presentado amablemente. Segundo, cuida el lenguaje. Cuida el vocabulario, cuida las palabras que empleas al transmitir el mensaje y la forma como transmites las ideas. Además, cuida de no hablar vanamente tocando un tema y otro. Así que mantén siempre el enfoque. Usa un lenguaje sencillo y práctico que todos puedan entender tal y como Jesús lo hacía. Ilustra siempre tu mensaje con testimonios, con anécdotas, con ejemplos que ayuden a las personas a recibir el mensaje de una forma más amigable. Ten cuidado de los calificativos o las declaraciones que expresen de las demás personas. Cuidado de meterte en temas políticos o de llamar a las personas por apodos, por sobrenombres o decir cosas despectivas, porque eso va a generar un obstáculo, va a poner barreras para que el mensaje de Dios no llegue a la gente. Siempre digo que lo que viene de Dios es perfecto, los imperfectos somos nosotros los instrumentos que Él usa. Por eso, debido a nuestras imperfecciones, debemos tener cuidado al momento de presentar el precioso mensaje del Evangelio. Como dice la palabra, habla con gracia, que tu palabra sea sazonada con sal, ¿sí? Lo tercero que debes cuidar es la forma. Aunque la predicación ordenada requiere una guía o bosquejo, no debe leerse. No debes dar la impresión de que el mensaje es un discurso frío, sino que es un mensaje vivo del corazón. Por eso es muy importante la preparación y el estudio previo de la enseñanza. Y hay que también cuidar el tono de voz. Que lo que dices todos lo escuchen. Sí, pero tampoco que sea a los gritos que la gente se asusta de una forma muy agresiva, violenta. Ni vas a hablar tan demasiado bajo en la voz que la gente no escucha y que la gente se duerma, ni tampoco vas a hablar a los gritos que la gente se asuste y vea que estás hablando con violencia. No, vamos a hablar de una forma ecuánime, de una forma balanceada. Número 4, cuida ser un testimonio. Predica con santidad. Un buen testimonio de vida íntegra y ordenada es el primer requisito para presentar tu predicación. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:16 está el registro: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza que das. Procura que siempre se alinee a tu testimonio, tu enseñanza. Por último, presenta a Jesús como Señor y Salvador. Siempre debes hacer el llamado
a la gente. ¿Para qué? Para que se acerquen a Dios, para que reciban y confiesen a Jesús como Señor y Salvador. Ha de ser esta la conclusión de toda predicación. Por ello, entonces, procura hacer un llamado efectivo como un buen pescador de almas. Recuerda que lo más importante es decirle a la gente que necesitan tener una relación con Dios. No abrazar una religión, sino tener una relación con Dios. Mientras se obedezca el mandato de Cristo, Dios apoyará el trabajo y confirmará esa predicación, tal y como dice la Biblia. Los discípulos salieron y el Señor apoyaba ese mensaje. Así que solo sé obediente, predica y bendice la gente con fe en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, oramos al Espíritu Santo para que recargue tu vida de manera que el grupo en casa sea una poderosa bendición en el lugar donde Dios te ha puesto. Que hayan abundantes almas, ora creyendo, ora confiado, dependemos del cielo.